Dios te bendiga, yo soy Alberto Tejeda y quiero darle gracias al Señor que me da la oportunidad de poder compartir con usted el día de hoy la palabra de Dios. El día de hoy quiero hablar bajo el tema ¿qué es la salvación universal? Y si la salvación universal es verdadera, si es real. Entonces, hay alguna información que yo pude encontrar en el Internet, ¿verdad? Hay muchos libros que usted puede leer que hablan sobre la salvación universal, pero también el Internet está lleno de información, la cual usted puede leer sobre este tema. Entonces, la salvación universal, según este website, dice la reconciliación universal, también llamada salvación universal. Ellos tienen dos nombres, uno se llama reconciliación universal, el segundo es salvación universal, o también es llamado el universalismo cristiano, o en contexto simplemente universalismo. Es la doctrina de que todas las almas humanas, pecadoras y alienadas, debido al amor y la misericordia divinos, finalmente serán reconciliadas con Dios. Lo que esta doctrina, lo que esta enseñanza piensa y cree, y es una doctrina también que le doy gracias al Señor que yo he venido a creer también, de que todas las almas, todos los seres humanos, aquellos que son pecadores, y no solamente los que son pecadores, los que han sido alienados, los que ya han sido separados de Dios, dice la palabra, o dice esta doctrina enseña, que finalmente será reconciliada con el Padre Celestial. Vamos a seguir leyendo más un poco de esta definición de qué es la salvación universal. La salvación universal puede estar relacionada con la percepción de un problema del infierno. ¿Ok? Hay personas que toman esta salvación universal porque el infierno no hace sentido para su mente, no hace sentido tal vez para nuestras vidas si creemos en la salvación universal. Opuesto a ideas como un tormento consciente sin fin en el infierno. Entonces sabemos que está en la persona que creen en lo que San Agustino escribió, de que el infierno es algo que permanece para toda la vida, que las personas que están en el infierno siempre estarán sufriendo constantemente, estarán conscientemente pasando por un sufrimiento. Claro que las personas que son universalistas o que creen en la salvación universal creen que el infierno no será algo que será para toda una eternidad, ¿verdad? Pero también puede incluir un periodo de castigo finito similar a un estado de purgatorio. Y yo creo esto también, ¿verdad? Que sí hay un lugar donde Dios va a purificar a las almas antes de llevarla o dejarla permitir entrar al reino de Dios. Dios tiene que sacar el pecado de aquellas personas que no aceptaron a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Sí habrá un lugar de limpieza, sí habrá un lugar de purificación. Y esta interpretación del infierno la podemos usar como un lugar de fuego donde Dios va a sacar el pecado de cada persona, ¿verdad? Que practicó y vivió una vida en pecado durante la presencia del Señor. Entonces, los creyentes en la reconciliación universal pueden apoyar la opinión de que si bien pueden haber un verdadero infierno de algún tipo, sí puede haber un tipo de infierno, ¿verdad? Que será un horno para purificar a las almas. No es un lugar de sufrimiento sin fin. Hay veces que sí nosotros leemos la Biblia y vamos a decir más adelante porque leemos la palabra de Dios que el infierno es un tormento sin fin. No es un tormento para Dios purificar o para Dios perdonar a una persona, para Dios limpiarla, pero es lo contrario, es algo que Dios tirará a personas ahí donde sin fin estarán pasando por el sufrimiento, pero las personas universalistas, ¿verdad? No creen en esto y yo estoy de acuerdo con las personas universalistas. Entonces, un lugar de sufrimiento sin fin, ni un lugar donde los espíritus de los seres humanos son finalmente aniquilados. Y vamos también a la doctrina de la aniquilación, que la iglesia adventista cree mucho en esto, que después que una persona muere, si su nombre no estuvo en el libro de la vida, dice que será arrojado al infierno.
donde allí será aniquilada para siempre. El alma dejará de existir por toda una eternidad. Entonces, aquellos que creen en un tormento constante por toda una eternidad, está el otro grupo, ¿verdad? Donde están los cristianos evangélicos, los cristianos católicos, que creen que el tormento será por toda una eternidad, gracias a la gran influencia que nosotros los cristianos hemos tenido de un hombre llamado San Agustino, o San Agustín, ¿verdad? Que fue el que enseñó esta práctica. Después de soportar la justa cantidad de sufrimiento, a retribución divina. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, eso dicen, ¿verdad? Así que seguimos leyendo lo que dice sobre esta salvación universal. La historia de la salvación concluye con la reconciliación, y esto es lo que creen las personas universalistas, y esa es la que yo más me inclino. La historia de la salvación concluye con la reconciliación de todo el género humano con Dios. ¿Entiende? Como si usted estuviera viendo una película y el protagonista pasa por muchísimos problemas, por muchísima dificultad, pero al final él puede alcanzar lo que él se trazó a alcanzar. Si nosotros estuviéramos viendo la película Misión Imposible, podríamos decir que el protagonista, Tom Cruise, pasa por muchos problemas, pero al final él puede alcanzar lo que fue a buscar. Y eso es lo que creen las personas que creen en la salvación universal. Aquellas personas que creen en un tormento eterno de las almas es más como una película de terror, donde solamente un grupo de personas seremos los agraciados, ¿verdad? De millones y millones de personas, solamente una manada pequeña son los que van a poder entrar a la salvación, mientras que el resto de la creación de Dios se estará quemando por toda una eternidad, sin ninguna oportunidad de arrepentirse, de ser restaurada con Dios, ¿verdad? Y se oye un poquito cruel, pero así que muchas personas creen, la cual yo no estoy de acuerdo con esta última, que por muchos años sí era lo que yo creía. Entonces, muchos seguidores afirman que el sufrimiento y la crucifixión de Cristo constituye el mecanismo que proporciona la redención para toda la humanidad y la expiación por todos los pecados. Las personas de la salvación universal sí creemos en el trabajo que Cristo vino así aquí a la tierra. Él vino a morir, Él vino a resucitar para darnos el poder de nosotros poder resucitar aún de entre los muertos. Yo creo que sí, este cuerpo en sí va a dejar de existir para siempre. ¿Me entiendes? Dios va a renovar este cuerpo. Entonces la muerte no va a tener más poder sobre el ser humano, sobre la creación de Dios. La Biblia dice, no solamente los cristianos recibirán un nuevo cuerpo, los cristianos recibirán un cuerpo primero, dice el libro de Segunda Tesalonicenses, pero después aún las personas que estén en el Seol, y el Seol es el lugar de los muertos, esas personas se van a levantar después para recibir un nuevo cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, cuando la persona reciba su nuevo cuerpo, ya el pecado no va a tener, el pecado será destruido, el pecado no tendrá dominio sobre ese nuevo cuerpo. Y no solamente esto, la muerte tampoco tendrá poder sobre esta creación de Dios. Entonces, el pecado y la muerte dejarán de existir. Dios va a destruir. Gracias a la resurrección, gloria a Dios, Dios va a poder destruir el pecado y la muerte. En el caso de Cristo, que vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, Él fue tentado para pecar, ¿verdad? Porque estaba en el cuerpo humano, en el cuerpo que nosotros poseemos. Pero después que Él muere y resucita, ya Él no puede ser tentado. Entonces ya el pecado deja de existir para Cristo. La muerte también, Él murió en su primera venida, ¿verdad? Cuando Él vino en este cuerpo. Pero al resucitar ya la muerte no tiene poder ni dominio sobre Él. Él venció el pecado, Él venció la muerte. Y es lo que Dios ha prometido para toda su creación, que nosotros también venceremos el pecado y venceremos la muerte. Entonces hay algunos versos bíblicos que desmienten la salvación universal, ¿verdad? La mayoría de los cristianos, la mayoría de los creyentes sostienen la doctrina de San Agustín, o la doctrina de Calvino, o la doctrina de muchos cristianos famosos del día de hoy, como John Piper, John MacArthur, que sostienen, gloria sea el nombre de Dios, que el infierno es un tormento eterno, que las almas que estén ahí
se estarán quemando por toda una eternidad. Y hay un buen verso, ¿verdad?, que ellos usan para hablar acerca de esto. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 1, 8 al 9. Dice aquí la palabra de Dios: en llama de fuego traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Entonces, esta palabra, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, ¿la escribe para el futuro o se la escribe a los judíos que lo escuchaban? Aquellas personas que lo escuchaban predicar, aquellas personas que rechazaban el Evangelio. Nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, que no todo lo que está en la Biblia fue dicho para el futuro. Muchas veces era lo que le iba a pasar a Israel, era lo que le iba a pasar a Jerusalén por haber negado al Señor Jesús. Sabemos cómo el templo fue destruido, cómo Jesús había profetizado que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no, aleluya, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Una palabra que la traducción como la Reina Valera traduce mar, según los estudios que yo he hecho, y mucha gente cree de esta forma, y yo estoy de acuerdo con ello. Una traducción mar que hace aquí la Reina Valera es la palabra eterna, la traducción, ¿verdad? Castigo con destrucción eterna. Si Dios iba a destruir a los judíos que no creyeron al Evangelio, que se levantaron en contra de Cristo. Él iba a traer destrucción sobre su vida, pero no iba a ser algo que iba a ser eterno. Entonces, cuando nosotros leemos el griego, por ejemplo, la Biblia Reina Valera fue escrita de una traducción del latín, ¿verdad? Nosotros sabemos que el español, lo que nosotros hablamos, otro idioma que nosotros hablamos, ¿verdad?, como el italiano, también son el francés, son lenguas que vienen del latín. La Biblia fue traducida, esta Reina Valera fue traducida de una Biblia en latín en vez de ser una Biblia griega. Sabemos que la primera Biblia que se escribieron fueron palabras griegas. Y la palabra eterna, lo que dice la palabra de Dios ¿verdad?, en la forma griega, dice eterna, no es la correcta traducción según el griego. Las palabras que hemos manipulado, alguien escribió eternas. Las palabras que como iglesia hemos manipulado nosotros, es cuando la palabra de Dios dice eterna. Y esto le convenía a personas como Constantino, ¿verdad?, que era un emperador que se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Pero él quería todavía tener el control sobre la gente. ¿Y cómo iba a tener el control sobre la gente? Iba a tener el control sobre la gente hablándole del infierno, que si ellos no hacían lo que el gobernador le pedía, ¿verdad? Su castigo sería el infierno eterno. Hasta el día de hoy nosotros vemos que los grandes poderes, los grandes países y dictadores que se atreven a cambiar la Biblia, la palabra de Dios. Es el caso de lo que está pasando hoy día en China, en la China comunista, ¿verdad?, donde el gobierno está cambiando la palabra de Dios para hacerla conforme a lo que ellos quieran y no el texto real de la palabra de Dios. Entonces, en este artículo analizamos la palabra griega aionias. Esa palabra usted tiene que buscarla. ¿Qué significa esa palabra aionias? Y exploramos las implicaciones de traducir incorrectamente esta palabra como eternos. Esta palabra, cuando nosotros ponemos la palabra eterna en la Biblia, lo que verdaderamente está escrito es una palabra griega que significa aionios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros traducimos esta palabra griega, aiones, la palabra griega aion y aiones es el equivalente al hebreo de olam, significan edad. Entonces nosotros debemos cambiar la palabra eterna por la palabra edad. Y se refiere a un eón o una época, es solamente una época. Cuando nosotros vamos al griego de la palabra de Dios, en vez de mirar la palabra eterna, lo que miraremos es que dice una época o una estación, ¿verdad? Es un periodo corto de tiempo, es un periodo de tiempo específica, aunque se traduce como eterno, y eterno simplemente no significa
por siempre jamás. La palabra aiones que nosotros vemos en la Biblia como eterna es una palabra que es mal traducida y no es una palabra que significa para siempre jamás. En cambio, la palabra aion o aiones y olam se refieren a un periodo de tiempo definido, que depende del tema que describen. Por tanto, pueden referirse a periodos de tiempo cortos o largos, pero nunca significa interminablemente. Nunca significa eso, ¿verdad? Interminable, infinito o por los siglos de los siglos. Esto es lo que no significa la palabra de Dios. Por ejemplo, si vamos a Segunda de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios, la Segunda de Tesalonicenses no fue escrita para los gentiles, sino solamente para los judíos, ¿verdad? Porque ellos habían rechazado el evangelio, se habían levantado en contra del Mesías. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Podemos entender que esto ya pasó. Si leemos la historia del pueblo de Israel, vemos que ya el pueblo de Israel pasó por esto, donde una persona se entró, ¿verdad?, al templo de Dios y se hizo pasar por un Dios, aún sacrificando un cerdo delante del templo del Señor. El día de hoy nosotros no tenemos un templo, ¿entiendes? Y aunque la gente quisiera construir un templo el día de hoy, no sería el templo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios, dice la Biblia. Ya el templo de Dios no es necesario. Ajá. Entonces, esta profecía pasó, ¿verdad? Esta profecía pasó, no es algo del futuro. Los cristianos en Cristo podríamos llamar a un templo que se construye el templo de Dios. No podemos hacerlo porque la Biblia dice claramente que nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Segunda Tesalonicenses, si Segunda Tesalonicenses 1, 8 al 9 significa que Dios rechazará a Israel para siempre, que fue lo que leímos al principio, entonces se contradice con lo que dice la Biblia en Lamentaciones 3, 31, 32, que dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el Señor no rechaza a nadie para siempre. El Señor no rechaza o desecha para siempre, antes sí aflige para arrepentimiento, también se compadece según la multitud de su misericordia. Por ejemplo, Jesús nos dijo que todas estas profecías pasarían en la generación de aquellos tiempos. Jesús dijo, ¿verdad?, que estas cosas iban a pasar en esa generación. Marcos 13:30. De cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Verdad? De cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, si volvemos y leemos lo que dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 1, 8 al 9, dicen llamas de fuegos y traerá juicios sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer las buenas noticias de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, que es la palabra que usaron Mar, ¿verdad? Separados para siempre del Señor y su glorioso poder. Y lo que leímos en Lamentaciones es que Dios nos rechaza para siempre a su pueblo. Entonces fue algo que pasó. Por tanto, no podemos usar este verso bíblico para decir, gloria sea el nombre de Dios, que la salvación universal no es verdadera. Pues uno de los versos que más se usa por algunas personas para tratar de desmentir o decir que la salvación, ¿verdad?, la salvación universal no es verdadera. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Entonces enseña la Biblia sobre la salvación universal. Es bueno que nosotros miremos lo que dice y enseña la palabra de Dios y que podamos darle la introducción, ¿verdad? Romanos 11:32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia.
Y cuando se refiere a todos, yo creo que es a todos. Todos hemos pecado. Dice la Biblia, todos hemos hecho lo malo delante de la presencia del Señor. Dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de algunos, no, para tener misericordia de todos. El plan de Dios es tener misericordia de todos, porque la misericordia de Dios, dice la Biblia, son nuevas cada mañana. El plan de Dios es tener misericordia de cada uno de nosotros. Y este es el Evangelio, es la buena nueva de salvación, de que Dios va a salvar a todas sus criaturas. Daniel capítulo 7, 13, 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto dice la profecía de Daniel acerca del Mesías, acerca del Señor Jesús. Dice, y le fue dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, no solamente un grupito de todos los pueblos, ¿entiendes? Países como la India, que solamente tienen un 2% de cristianos, no son solamente esos 2% que le van a dar la gloria al Señor, pero será la nación entera de la India, la nación entera de la China, la nación entera como países como Rusia, como Cuba, todas las naciones de la tierra le darán gloria al Señor. Y fue dado dominio, le fue dado al Señor Jesús, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, para que le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Mateo capítulo 13, verso 41 al 42 dice, y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a sus, ¿verdad? Y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y lo echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, cuando nosotros leemos este verso, estamos pensando en el infierno. La palabra infierno no está en la Biblia. Muchos de nosotros ni sabemos qué es el infierno. Tenemos una foto de los que es el infierno, pero no de lo que la palabra de Dios verdaderamente, la palabra que se usa infierno en la Biblia. Pero según lo que dice este verso, los ángeles de Dios irán por todas partes del mundo, gloria sea el nombre de Dios, y buscarán las personas malvadas, las personas malas. Vamos a leerlo, dice, y enviará el Hijo de su, dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, del reino de Jesús, a todos los que sirven de tropiezos y a los que hacen iniquidad, y lo echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El hombre va a tener que ser limpiado. Aleluya. Somos limpiados por las buenas, somos limpiados por las malas. Pero Dios no va a permitir que su creación se pierda. Dios no va a permitir que el pecado tenga dominio sobre nosotros. ¿Entiendes? Nosotros a veces pensamos que tenemos dominio propio, pero sabemos que el dominio lo tiene verdaderamente el pecado sobre nosotros. La Biblia dice, el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Nosotros los hombres somos esclavos del pecado cuando no estamos en Cristo Jesús. Dios no va a permitir que el pecado nos destruya. En este verso miremos el concepto del horno de fuego a través de la Biblia y qué significado tiene. Vamos a ver lo que dice Jesús aquí, sus ángeles, los ángeles de Jesús van a tomar a esta gente y lo van a arrojar al horno de fuego. Pero ¿qué dice la Biblia sobre este horno de fuego? Jesús está usando palabras que los judíos usaban ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 4:20 dice la palabra de Dios, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces aquí vemos la palabra de Dios, el horno de hierro, el horno de fuego. Dios sacó a Israel para que fueran el pueblo de Dios. ¿Va a pasar eso con la raza humana? Dios lo tirará en el horno de fuego para sacarlo, para que sean el pueblo de Dios. Posiblemente que sí. Primera de Reyes 8:51. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de medio del horno de hierro. La otra referencia al horno de hierro, Isaías 48:10. He aquí, te he purificado y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Aquí podemos ver un horno de aflicción,
donde las almas de los hombres impíos será arrojada. ¿Para qué? Para Dios escoger, para Dios sacar a su pueblo. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en un horno de aflicción. Zacarías capítulo 13, verso 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Y después que Dios haga su obra, su trabajo, aleluya, el hombre podrá decir, Jehová es mi Dios. Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, lo afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y hay otra palabra que dice que cuando Dios pone a las personas en el horno de fuego, ¿verdad? Ellos traen a Jehová ofrenda de justicia. Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la ornanza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El crisol era aquel instrumento, una palabra vieja que nosotros ya casi no usamos, pero el crisol era aquel instrumento de hierro, como un horno de hierro, donde se entraba el oro y se le echaba azufre para quitarle toda la basura, y con una piedra se le golpeaba para sacar todas las basuras. Gloria sea el nombre de Dios. Y aquí lo que dice la palabra de Dios. El hombre será arrojado en este crisol también, para Dios poder limpiarle. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Aquí podemos ver la palabra de nuevo, fuego, para que seas ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros podemos el día de hoy aceptar entrar al fuego de Dios, el fuego de Dios que nos limpia, que nos purifica. Por eso es que es tan doloroso. La persona que no lo acepten aquí en la tierra después de la muerte, Dios lo va a hacer. Dios por amor lo va a arrojar. Es cuando un muchacho no se quiere bañar, ¿me entiendes? Entonces el papá le dice, vaya, báñese, pero llega un tiempo donde él no quiere, el papá lo forza y lo limpia y le saca sus pecados y sus maldades. Primera de Corintios capítulo 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de la obra. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Las obras de nosotros, de la persona, van a ser quemadas. Cualquier obra mala va a ser quemada, pero el individuo en sí va a ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios no vino a condenar. Cristo no vino a condenar al hombre. Cristo vino a condenar el pecado del hombre. Y cómo Dios, Jesús, puede destruir el pecado en nosotros, librándonos del pecado, dándonos un nuevo cuerpo, dándonos una vida nueva, una vida limpia. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Verdad? Dice Mateo capítulo 13, 41, 42, dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echará en el horno de fuego. Allí será el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, este horno de fuego, según los versos que nosotros leímos, es lo que Dios va a usar para darle a todas las naciones la salvación universal. El horno de fuego lo va a usar Dios para completar su trabajo, para poder alcanzar lo que Cristo vino a hacer por todos los hombres. Ahora, usted puede creer que Dios va a aniquilar a sus almas después de la muerte y que ya esa gente dejarán de existir, como creen muchas personas adventistas. O usted puede creer, como creen los bautistas y muchos católicos y pentecostales, que ellos creen que una vez que usted cayó en el infierno, jamás podrá salir de ahí. Aleluya. Pero hay una opción que es mucho mejor. Es que Dios, aun personas que estén en el Seol, que estén en el lugar de los muertos, si esa persona se arrepintiera, se acercara a Cristo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a limpiar y ellos se van a arrepentir. Amén. Así que Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros en esta hora.